Minasan, konnichiwa. Kondo wa Nihongo no hyokitake ni tsuite hanashimashou. Hoy vamos a hablar de un sistema de escritura propio y bastante complejo, el sistema de escritura japonés. Todos esos otaku a los que os gustan los manga y anime, los que cenáis ramen o sushi, o los que simplemente tenéis curiosidad por esta lengua, sois bienvenidos. Hajimemashou. Hace muchos años en Japón no había gente, hasta que la hubo. Pero esta gente no tenía escritura, así que la trajeron de fuera. Los chinos les enseñaron a escribir. Pero hay un problema, que los chinos hablan chino, y los japoneses no hablan chino, hablan japonés. Así que para los primeros japoneses, saber leer y escribir significaba saber leer y escribir en chino clásico, como en Europa con el latín, básicamente. Hasta que un día, a cierta gente se le ocurrió que podían usar algunos caracteres chinos para representar los sonidos del japonés, y aparecieron los sistemas Manyo-Gana. Estos sistemas se fueron simplificando hasta estandarizarse en dos silabarios utilizados actualmente, el redondo y cursivo hiragana y el angular y recto katakana. Al conjunto de estos dos silabarios se le llama kana. El hiragana se suele emplear para palabras japonesas o funciones gramaticales, y el katakana para énfasis o palabras extranjeras. Ambos están formados por 46 caracteres equivalentes entre sí, que representan las mismas sílabas, vamos. ¿Qué sílabas son esas? 5 vocales sueltas, a, i, u, e, o, consonante y una vocal, ka, sa, ta, na, ja, ma, ya, ra, wa, y la que puede ir suelta. Por cuestiones fonéticas hay algunas sílabas que cambian un poco. Si se pronuncia shi, ti como chi, tu como tsu y hu como hu. Además hay dos diacríticos que cambian las consonantes. Ten, que suaviza sonidos, ka se convierte en ga, sa en za, ta en da, ha en ba, shi y chi en ji y tsu en zu. Y maru, que convierte la fila ha en pa. También están los ya-yu-yo pequeñitos, que sirven para hacer unos cuantos sonidos más después de una sílaba i, como ña, kyo, piu o gyo. Si se colocan con shi, forman sha-shu-sho, con ji hacen ya-yu-yo, que son diferentes a ya-yu-yo, y con chi hacen cha-chu-cho. Para palabras extranjeras, en katakana sobre todo, se utilizan las vocales pequeñitas con tsu, fu y u, con ten para hacer las sílabas cha, fa y va. Las vocales también pueden ser largas. En hiragana, a una sílaba que acabe en sonido e o i, se le añade una i para alargarla, como en sensei. Y si acaba en o en u, se le añade una u, como en Tokio. En katakana es más fácil, nos da igual en qué vocal termine, se añade una raya larga y a correr, como en kohi. Y por último está el tsu pequeñito, que tanto en hiragana como en katakana duplica la consonante siguiente, como en kappa. Pues nada, con estos silabarios ya podemos escribir en japonés, ¿no? Pues me temo que no. Aunque te haya parecido que hay bastantes sílabas, viendo todo lo que podemos hacer con los kana, en realidad el japonés es fonéticamente muy pobre. Las sílabas tienen como máximo la estructura consonante vocal. Para comparar, en castellano puede haber varias consonantes seguidas, como en extra, que hay 4. Como todas las sílabas tienen que acabar en vocal o en n, para escribir esta palabra en katakana habría que escribirla así, etc., pasando de 2 sílabas en castellano a 5. A lo que voy, que como es un idioma fonéticamente tan pobre, muchas palabras se pronuncian igual. Para solventar este problema, en japonés no han desaparecido del todo los caracteres chinos, o kanji, ya que además de un sonido tienen significado propio, como este kanji, que significa sol o día, o este otro, que significa fuego. Así, por ejemplo, la propia palabra kanji puede significar carácter chino o sensación, dependiendo de cómo se escriba. Así, una frase normal puede utilizar los 3 tipos de símbolos, como aquí. ¿Y cuántos kanji utilizan? El Ministerio de Educación de Japón tiene una lista de 2136 kanji de uso común llamada Yoyo Kanji. Bueno, a fecha de este vídeo, porque la última revisión fue en 2010, igual en un futuro añade más. Si te parecen muchos, te diré que no es una lista que indique qué kanji se deben usar, sino qué kanji debería conocer una persona que ha terminado la educación secundaria. Es decir, que hay todavía más que no son de uso común, y se pueden añadir, y de hecho se añaden, a textos más avanzados. En ciertos casos se puede añadir la pronunciación de estos kanji más complejos utilizando furigana, unos kana pequeñitos colocados encima de los kanji. Estas listas del gobierno, además, indican cuáles son las pronunciaciones de cada carácter para que todo el mundo sepa leerlos. Espera, ¿cómo que pronunciaciones? ¿Hay más de una? Pues sí, aquí no termina la historia de los kanji. Volvamos un momento al pasado. Muchas de las palabras que se importaban de China no tenían equivalente en japonés, así que muchas veces se importaban tal cual, con una pronunciación lo más parecida al original.
Esta pronunciación se conoce como onyomi o lectura fonética o china. Y claro, esta lectura copiaba la pronunciación de la lengua china en el periodo concreto que llegaba a Japón, que incluso podría haber entrado varias veces dando lugar a múltiples pronunciaciones on de un mismo carácter. De forma similar, una palabra o carácter chino importado podía ya tener otra palabra japonesa equivalente, pero usaban la única escritura que tenían para escribirlas, dando lugar a las pronunciaciones kunyomi o lectura japonesa. Por ejemplo, el carácter que representa sol o día tiene las lecturas onyomi, nichi y jitsu, y las lecturas kunyomi, hi o bi, como en la palabra domingo, nichi-yobi, donde el primer carácter se pronuncia en nichi, en lectura on, y el segundo se pronuncia bi, en lectura kun. Además de esto, algunas palabras escritas en varios kanji pueden tener una lectura que no se corresponda con las lecturas de los kanji por separado, como otona o tabaco. Pero te estarás preguntando, si yo he visto japonés escrito en alfabeto latino, ¿no se puede escribir usando letras normales y ya? Ay, ojalá fuera tan sencillo. Como ya he dicho antes, si quitamos los kanji de la escritura japonesa, los textos se vuelven más ambiguos, así que no es tan sencillo. Aún así, también se utiliza el alfabeto latino, o romaji, como ellos lo llaman, caracteres de Roma, para, por ejemplo, que los pobres extranjeros que no saben leer los carteles de las carreteras sepan a dónde van. Aún así, no te vas a encontrar ningún texto escrito en alfabeto latino fuera de libros para aprender japonés, así que ya lo siento, pero si quieres aprender japonés, te toca aprender uno de los sistemas de escritura más complejos usados en la actualidad. O siempre puedes centrarte en la parte oral y olvidarte de saber leer y escribir, que tampoco pasa nada. Y otra cuestión, ¿el japonés se escribe de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Pues si te has fijado bien, todos los textos del vídeo están escritos de izquierda a derecha, pero entonces, ¿por qué los cómics japoneses, se leen al revés? Porque actualmente se usan dos direcciones de escritura, Yokogaki, escritura horizontal, la misma que usamos en el alfabeto latino, y Tategaki, escritura vertical. Esta es la dirección tradicional importada de China, que se suele usar todavía en novelas, periódicos o cómics, y se lee de arriba abajo y de derecha a izquierda. Puede que te hayas dado cuenta también de que en los textos largos no hay espacios. Esto es así en japonés, no hay espacios entre palabras. ¿Y cómo saben dónde acaba una palabra y empieza la siguiente? La respuesta es, ¿realmente hace falta? Tú cuando hablas tampoco usas espacios entre palabras y sabes perfectamente dónde termina cada una. Pero en la escritura en castellano se nos haría muy complicado saber dónde termina una palabra y empieza la siguiente. El japonés se vale de los kanji. Los lectores saben dónde empieza y termina cada palabra porque conocen qué palabras pueden formar los kanji. Por ejemplo, en esta frase, estas son las palabras que hay, porque saben cómo se escribe cada una de estas palabras. Aunque entre palabras extranjeras escritas en katakana, se puede utilizar un separador llamado nakaguro. Y en cuanto a la puntuación, pues no te preocupes porque también usan puntos y comas, solo que tienen una forma un poco diferente. En general, los caracteres CJK se escriben como si cada uno entrase en un cuadrado del mismo tamaño. La puntuación también se tiene que escribir dentro de uno de estos cuadrados, en la esquina inferior izquierda si se escribe en horizontal o en la superior derecha si se escribe en vertical. En cuanto al signo de interrogación, normalmente no se utiliza, ya que gramaticalmente se conoce si una frase es una pregunta o no debido a su estructura. Aún así, en Unicode hay una versión del signo de interrogación que ocupa todo un cuadrado de ancho, además de todo el alfabeto latino, números árabes y algunos símbolos como el yen. Estos se conocen como caracteres de ancho completo y se utilizan para que los caracteres extranjeros encajen bien en los textos y no los destruyan. Bueno, ¿qué de cosas? Espero que te haya resultado interesante este pequeño análisis sobre el sistema de escritura japonés, uno de los más complicados que se utilizan actualmente, pero a la vez uno de los más populares. Videoを見てくれてありがとう。